Bien, doctores, ya con las generalidades, ahora vamos a comentar cada cardiopatía congénita, sobre todo las más prevalentes, y en el adulto, obviamente. Hay cardiopatías congénitas que no van a verse en el adulto, que son exclusivas del paciente pediátrico, y son, sobre todo, doctores, tema de 12º ciclo, ¿ya? Bien, empecemos entonces a hablar de la más frecuente de todas las cardiopatías congénitas en el adulto, porque a nivel global les comenté que la CIB es la que manda, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar de la comunicación interatrial o comunicación interauricular, doctores. Hablemos de generalidades. Estamos frente, doctores, a una cardiopatía congénita de qué tipo? Acianótica. ¿Por qué es una acianótica, doctores? Porque, fíjate, porque se debe a un shunt de izquierda a derecha. ¿Y por qué es un shunt de izquierda a derecha? Porque necesariamente, doctores, esta cardiopatía de la sangre tiene que ir desde la cámara izquierda, específicamente desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, por las diferencias de presiones, por el gradiente de presión, porque la presión de la aurícula izquierda, doctores, es ligeramente mayor a la presión de la aurícula derecha. Por eso se genera un shunt donde la sangre va desde la cámara izquierda hacia la aurícula derecha, doctores, ¿ya? Importante, doctores, es reconocer de que esta cardiopatía congénita con frecuencia pasa caleta, doctores, pasa silente por 2 décadas, ¿ya? Pasa desapercibida por la infancia, por la adolescencia, es asintomática, ¿ya? Recién hace manifestaciones clínicas a partir de la 3ª década de vida. Eso es importante. Es por eso que es la más frecuente en el adulto, ¿ya? Como en la mayoría está silente y se manifiesta en el adulto recién, ahí entonces tiene un mayor grupo de casos, ¿de acuerdo? Ya hemos comentado que es la cardiopatía congénita más frecuente del adulto, pregunta de examen. Y ahora es importante hablar de la clasificación estructural, ¿ya? Cuando hablamos de clasificación estructural, a la comunicación interatrial, doctores, la podemos clasificar en 3 grupos grandes, el cual es el ostium primum, que es conocido como el segundo más frecuente, ¿ya? El segundo más frecuente. También tenemos, doctores, al más frecuente de todos. El primero más frecuente es el ostium secundum, ya el más preguntado también, ya el ostium secundum. Y luego tenemos a los senos venosos, que son infrecuentes, son raros, ya son presentaciones poco frecuentes, de las cuales tienes que recordar al seno venoso superior, al seno venoso inferior y al seno coronario sin techo. ¿Se han preguntado algunos de ellos enlupados? No. Sin embargo, es importante reconocer sobre todo al seno venoso superior una patología que tiene asociada, ¿ya? Aunque hasta ahora no ha venido en preguntas de examen. Bien, empecemos entonces por el ostium primum, doctores. Tiene una incidencia del 15 o hasta el 20% según el ACUDEI, ¿ya? Según la Sociedad Europea de Cardiología también, 15 a 20% de su incidencia. Es el más posterior y el caudal, ¿ya? Tiene la localización más posterior y caudal. Esto explica, doctores, por qué está muy cerca de la cruz cardíaca. Y si está cerca de la cruz cardíaca puede generar compromiso de alguna válvula auriculoventricular. Es por ello, doctores, que este ostium primum es el que está más asociado a la válvula, a la válvula mitral hendida. Pregunta de examen, doctores, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de CIA asociado a válvula mitral hendida? El ostium primum, CIA tipo ostium primum, ¿ya? También recuerda que este tipo de CIA es el que está más asociado al síndrome de Down, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tipo de CIA que se puede observar en un paciente con trisomía 21? El más frecuente es el tipo ostium primum, ¿ya? Trisomía 21, muy asociada, ¿ya, doctores? Importante. Ahora vamos a abordar el ostium secundum. El ostium secundum, doctores, de este es importante que te lleves para el examen 2 síndromes, ¿ya? Uno que se da en el recién nacido, se observa rápido, ¿ya? Y otro que se da en el paciente adulto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos 2 síndromes clínicos que no debes olvidar? El primero, que está conformado por una triada, la triada de radiohipoplásico, bloqueo auriculoventricular, ojo, un bloqueo de primer grado. Por favor, no te olvides, bloqueo de primer grado. Entonces, si ostium secundum, radiohipoplásico más bloqueo auriculoventricular de primer grado, ahí estamos frente al síndrome, doctores, de Hall-Oran. ¿Ya? Síndrome de Hall-Oran. Pregunta de examen, pregunta de residencia. ¿Ya? Hay otro síndrome, doctores, en el cual hay CIA de tipo ostium secundum asociado a estenosis mitral de naturaleza de origen reumático. ¿Ya? De origen reumático. Estenosis mitral adquirida, ¿ya? Debido a etiología reumática. Ese es el síndrome, doctores, de Lutten-Bacher, ¿ya? Uy. Acá está entonces el síndrome de Lutten-Bacher. Cuidado porque ha sido pregunta de examen. La ubicación de este ostium secundum es justo en la zona central del tabique interatrial, donde estaba el foramen oval, ¿de acuerdo? Importante, ¿ya? Es el más frecuente de todos, tiene estos síndromes. Y después son datos que la verdad no tienen mucha utilidad para práctica y para clínica, ¿ya? Cuando hablemos de los de los CIA de tipo seno venoso,
Se ponen sus nombres de acuerdo a su ubicación. El seno venoso superior porque está en la entrada de la vena cava superior. El inferior porque está en la entrada de la vena cava inferior. El seno coronario sin techo es porque justo está en la desembocadura del seno coronario, que es la vena que drena la circulación coronaria, ¿ya? Importante. Ahora, de todos estos tres, lo que me interesa es que recuerdes la patología asociada al seno venoso superior. Está asociada, doctores, a un drenaje venoso pulmonar anómalo o parcial. Ya, esa es una lesión, una patología congénita asociada a este tipo de SEAS, ¿ya? Bien. Luego también vamos a comentar algo respecto a la clínica de este tipo, ¿ya? Ahora hablemos de la fisiopatología. Para ello, vamos a hacer un aumento, ¿ya? Ahí te he dejado, mira, estas imágenes, doctores, fíjate, donde encontramos los tipos, ¿no? El que he señalado acá es un dibujo de Netter donde se observa el más frecuente. Fíjate la magnitud de este defecto. Es el 80% de los casos. Es el ostium secundum. Y acá tenemos los otros tipos. Este es un dibujo de Actuday donde encontramos, mira, el del seno venoso superior, para que se observe el cambio de color. Seno venoso superior, el del seno venoso inferior. ¿Ok, doctores? Por acá debajo debe estar el del seno coronario sin techo, ¿ya? Y acá en la porción más central, el ostium secundum, y por acá miento, acá. Este es el ostium secundum y este es el ostium primum, ¿ya? Bien, doctores, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Hablemos de la fisiopatología. Para ello vamos a hacer un aumento. Ya con este aumento podemos ver entonces el defecto, ¿no? Acá está. Claramente se puede observar, mira, el defecto interatrial. Entonces, a través de este defecto interatrial, doctores, lo que va a pasar es que la sangre que proviene de las venas pulmonares, ya, sangre que ya está oxigenada, porque ya pasó la hematosis, está ricamente oxigenada. Esta sangre que debería llegar al ventrículo izquierdo, ya, en su mayor proporción, debería llenar al ventrículo izquierdo. Lo que va a suceder aquí, doctores, es que un volumen, una porción de ese volumen, se va a filtrar, ya, y se va a generar el cortocircuito, va a alcanzar a la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia, doctores, de que esta sangre, que es ricamente oxigenada, se meta acá y se mezcle con sangre desoxigenada? Un fenómeno que se puede evidenciar a través del cateterismo. Este fenómeno, doctores, se le conoce como el salto oximétrico. ¿Qué es salto oximétrico? ¿Qué significa eso? Cuidado, te pregunten. El salto oximétrico, doctores, consiste en una diferencia, ya, de la saturación de oxígeno de la vena cava superior, esta, con la saturación de oxígeno de la aurícula derecha. Cuando la saturación de oxígeno de la aurícula derecha es mayor de la saturación de oxígeno de la vena cava superior, ¿ya? Eso es un salto oximétrico, porque ha aumentado la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Si debería ser la misma, debido a que la sangre que viene de las venas cavas deberían tener la misma concentración, ¿ya? Y es porque se está llegando este plus de sangre, doctores. Ahora, este plus de sangre tiene consecuencias hemodinámicas muy importantes. Número 1, esto va, doctores, a ir congestionando y dilatando la aurícula derecha. Entonces va a haber dilatación del atrio derecho. Fíjate, porque es mucha sangre. Esta aurícula no está preparada, no está capacitada para recibir normalmente y se va a dilatar para poder recibirla, ¿ya? Ahora, por otro lado, el ventrículo derecho va a recibir esta sangre adicional. Y esta sangre adicional, doctores, va luego a pasar por la arteria pulmonar, por el tronco pulmonar, se va a ir a la circulación pulmonar con un flujo adicional. Esto explica por qué esta es una cardiopatía con hiperflujo. Y si tiene hiperflujo, es natural que en la radiografía yo observe, ¿qué, doctores? Observe, perfecto, una plétora pulmonar, patrón de plétora pulmonar, ¿ya? Entonces, pregunta de examen. En la CIA, ¿cuáles son los cambios, doctores, cardíacos y hemodinámicos que se observan? Número 1, salto oximétrico. 2, dilatación de la aurícula derecha y también del ventrículo, se hipertrofia, ¿ya? Ok, doctores, ¿qué más? Hiperflujo, ¿ya? Ok, es flujo hiperdinámico pulmonar, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, en este esquema de Harrison se ve el cortocircuito, llega, doctores, al ventrículo y se va a la circulación pulmonar. Esto, a larga data, va a tener consecuencias importantes, porque si esto no se corrige, luego las arterias pulmonares van a reaccionar y van a hacer una complicación que es el síndrome de Eisenmenger, en el cual se van a engrosar y va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Esto va a generar una hipertensión arterial pulmonar. Y esta es la responsable de que se dé la inversión del flujo o del shunt, doctores. La inversión del cortocircuito. ¿Qué va a seguir esta evolución que vamos a ver en este dibujito? En primer lugar, doctores, lo que vamos a observar es el shunt de izquierda a derecha. Fíjate. Posteriormente se da la dilatación de la cámara derecha. Primero de aurícula, luego del ventrículo.
¿ya? Entonces hay hipertrofia ventricular derecha y dilatación del atrio derecho, ¿ya? Luego, doctores, cuando ya se empezó a proliferar, a engrosar las arterias la arteria pulmonar y sus ramas, doctores, esto genera un aumento de la poscarga, pero una resistencia a nivel de la cámara derecha, un aumento de la poscarga en la cámara derecha del corazón. Entonces, el ventrículo no puede vencerla porque es un ventrículo dilatado. Me olvidé y vamos a hacer esta corrección necesaria. El ventrículo se dilata acá, doctores. Ya se dilata porque es por congestión. Cuando el ventrículo se hipertrofia, cuando es por presión. Pero cuando hay volumen, el ventrículo se dilata, ¿ya? Entonces hay dilatación. Entonces este ventrículo no es tan fuerte. No puede vencer a la resistencia de la arteria pulmonar, ¿ya? Y la sangre se congestiona. Se congestiona entonces el ventrículo derecho. Luego se congestiona la aurícula derecha. ¿Y la consecuencia cuál va a ser, doctores? Que si la sangre se filtraba en este sentido, ahora la presión venosa central, o también la conocida como la presión de la aurícula derecha, va a superar a la de la aurícula izquierda. Y la sangre ahora, doctores, va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, generándose una inversión del shunt. Ahora es un shunt derecha-izquierda, es una complicación. Síndrome de Eisenmenger, doctores, pregunta de examen, ¿ya? Esto va a generar que ya el paciente pueda tener cianosis, ¿de acuerdo? Hemos explicado así, doctores, la fisiopatología de manera breve, concisa, ¿ok? De los principales cambios que se pueden observar en la CIA. Ahora vamos a ver el cuadro clínico del paciente, doctores, con una CIA. Recuerda, durante 2 décadas estos pacientes pueden permanecer asintomáticos. Pacientes menores de 30 años suelen ser asintomáticos, doctores. Ya, excelente. Ahora, cuando ya están en la tercera década de vida, 31 años, a partir de esa edad, el paciente hace manifestaciones por el hiperflujo pulmonar. Hace signos de insuficiencia cardíaca congestiva. En el electrocardiograma, ¿qué podríamos evidenciar, doctores? Vamos a fijar la pantalla, disculpen, ya, para que observen el panorámico. Bien, lo que vamos a observar son arritmias. ¿Cuáles son las arritmias más asociadas? Por ejemplo, se ve, esto está en el reporte, doctores, de la Sociedad Europea de Cardiología, ya con su incidencia y porcentajes, que una de las más frecuentes es la taquicardia por reentrada intranodal, ¿ya? Ahora también tenemos con mucha frecuencia la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque primero hay dilatación, doctores, hay dilatación de la aurícula derecha, pero luego también el paciente, y justo esa dilatación de la aurícula derecha podría explicar por qué también hay flutter atrial, pero luego puede haber dilatación de las otras cámaras, o se pueden dar trastornos de la conducción que generen entonces fibrilación atrial, ¿ya? Pueden observarse bloqueos de rama derecha, hoy en día no son tan frecuentes por si acaso. Y pregunta de Eva, doctores, en las CIAs de tipo seno venosos, específicamente las superiores, pero puede presentarse en inferiores también, ¿ya? Aunque más frecuentes superiores, ¿qué es lo más característico, doctores? Mira, lo que vas a observar, doctores, es que vas a ver ondas P, ¿ya? Vas a ver ondas P negativas en derivaciones inferiores. ¿Cuáles son las derivaciones inferiores? Acuérdate de tu cardio de primer bloque. D2, D3 y AVF. ¿Ya? Entonces, ondas P negativas en D2, D3 y AVF, eso es característico de la CIA de tipo seno venoso, ¿ya? El eje cardíaco va a estar desviado hacia la izquierda, doctores, ¿ya? Perdón, sí, te va a tener una desviación, de más de 90 grados, desviación de 90 grados, ¿ya? Hay un crecimiento de la aurícula derecha, ¿ya, doctores? Importante. Y el signo más característico, ¿ya? El signo más característico de la CIA, doctores, es el desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido. ¿Por qué se da, doctores, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido? Te lo voy a explicar acá. Vamos a hacer acá un aumento y lo vamos a explicar aquí, ¿ya? Entonces, mira, normalmente, perdón, chicos, acá está. Normalmente, el ruido cardíaco es un ruido por el cierre de las válvulas, ¿no? Entonces, el segundo ruido es por el cierre de las válvulas semilunares, ¿verdad? Ahora, ese ruido se escucha como un solo ruido al unísono, pero en realidad es el cierre de 2 válvulas, ¿no? ¿Cuáles son estas válvulas? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. El orden correcto es así, pulmonar y aórtica. Primero se cierra la válvula pulmonar, milésimas de segundo, ¿ya? Y luego la aórtica. Y por eso el paciente, el evaluador, lo percata como un solo ruido, ¿ya? Suena así, un solo ruido, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedería, doctores? Ese es el DUC, perdón, hago la corrección. El segundo ruido, la DUC es el segundo ruido, ¿ya? Entonces, mira, perdón. Eso es lo normal. Ahora, hablamos de un desdoblamiento cuando se separan, doctores, estos 2 ruidos. Y se pueden percibir, doctores, como 2 ruidos diferentes, de esta manera. ¿Ya? Ya, como un sonido duplicado, algo así. ¿De acuerdo? No tanto como el que intento representar, algo así, como un sonido duplicado. Eso es porque se ha desdoblado uno de los ruidos, en este caso el R2. ¿Por qué se ha desdoblado? En el caso de la CIA, doctores, en el caso de la CIA, recuerda que hay un hiperflujo pulmonar. Ya, hay un hiperflujo pulmonar. Pero por otra parte hay un robo
de volumen de la aurícula izquierda. Hay un robo de sangre. Ya, un robo de sangre de la aurícula izquierda, porque esa sangre debería ir al ventrículo y se le está robando a la aurícula derecha. Ya se está derivando ahí. Entonces, ¿qué consecuencia va a haber? Como hay un hiperflujo pulmonar, doctores, observa, hay un hiperflujo pulmonar, entonces esta sangre, doctores, va a llegar al ventrículo derecho y va a hacer, doctores, que la válvula pulmonar se cierre después, porque vas a tener que inyectar toda esa sangre adicional. Entonces la válvula pulmonar se adelanta, ¿ya? Y la aorta se va a cerrar antes porque le han robado sangre, entonces se va a colocar acá. Por eso dicen que es un desdoblamiento fijo. ¿Por qué fijo? No varía con la respiración. Hay un desdoblamiento que se le conoce como el fisiológico. Cuando inspira se da el desdoblamiento. Y así tú identificabas en semiología, te ponías a practicar. A ver, inspira y practicas con tus compañeros y te das cuenta. Ay, mira, se le desdobló el ruido. Parece un ruido duplicado. Ese es un desdoblamiento, ¿no? Entonces, eso es fisiológico. Pero cambiaba, ¿no? Para que aparezca, debería el paciente inspirar profundamente. Ahora no, este desdoblamiento se mantiene, doctores. Esté inspirando, es fijo. Y es amplio, doctores. Es claro de reconocer, ¿ya? Entonces, esa es la fisiopatología del desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido cardíaco, ¿ya? Existirá también un riesgo de embolia paradójica, sobre todo, doctores, en los pacientes que tengan el antecedente de trombosis venosa profunda. Si tienen algún elemento de la triada de Virchow que vamos a comentar más adelante, en los días siguientes, ¿ya? Entonces, observa, si el paciente tiene trombosis venosa profunda, que se forma con mayor frecuencia en los vasos, en las venas de los miembros inferiores, esto debería seguir el siguiente sentido, ¿no? Debería llegar a la vena cava inferior, ¿ya? Debería llegar a la vena cava inferior, ir al ventrículo derecho, ir a la circulación pulmonar y enclamparse ya sea acá, generando una trombosis en tromboembolia en silla de montar o una embolia pulmonar en alguna de sus ramas, ¿ya? Embolia pulmonar. Pero, doctores, lo que sucede aquí es que a través de este defecto, voy a borrar ya, a través de este defecto, ese coágulo, ese trombito se mete a la circulación izquierda, a la aurícula izquierda, y luego pasa al ventrículo izquierdo y luego se va a la circulación mayor. El problema, doctores, es que si se va a la circulación mayor habrá una embolia arterial que es más mortal. ¿Por qué es más mortal, doctores? Porque puede afectar la circulación coronaria, ya generando infarto. Porque puede irse por acá y puede producir un ictus, un ACV isquémico. Porque puede irse a los intestinos, doctores, a través de las mesentéricas y generar un infarto mesentérico. ¿De acuerdo? Porque puede irse, doctores, a los miembros superiores, inferiores y generar un síndrome de obstrucción arterial periférica. Entonces, ahí estas manifestaciones son más severas, doctores, son más severas. Esa es la explicación de la embolia paradójica. ¿Cómo se define? Es una embolia, doctores, de origen venoso en circulación arterial. ¿De acuerdo? Es importante. ¿Y cómo yo digo que es cómo identifico, cómo yo evidencio de que es un trombo que ha nacido en las venas? Porque en patología te habrás dado cuenta, los coágulos venosos de los arteriales eran diferentes, ¿no? Tenían otra configuración. Ya, doctores, también el paciente con antecedente de trombosis venosa profunda, ya, el paciente con trombosis venosa profunda que esté haciendo embolia arterial, hay que sospechar de que tenga una CIA. Ya, doctores, importante. Entonces, la embolia paradójica es un embolismo arterial, pero que se formó este trombo en la circulación venosa. Era secundaria a una TVP, una trombosis venosa profunda, ¿ya? Bien, ahora fíjate, voy a borrar acá para escribir también otro hallazgo característico que es un soplo sistólico. ¿Dónde, doctores? En el foco pulmonar. Y Freddy, ¿por qué se da ese soplo? Este soplo, doctores, es por el hiperflujo. Como hay mucha sangre, este hiperflujo se puede evidenciar en la auscultación y es un soplo soplante. Valiendo la redundancia, es eyectivo, sopla así. ¿Ya? Entonces, eso se observa en qué foco, en el foco pulmonar, por el hiperflujo que está recibiendo el tronco arterioso pulmonar. Y, doctores, en la presión venosa yugular, lo más característico dentro de las ondas venosas, vamos a colocar acá también para dibujar, ¿ya? Dentro de las ondas venosas es lo siguiente. Fíjate, recuerda, las siguientes ondas venosas. Tengo mi onda A, tengo mi seno X, mi onda V y mi seno Y. Esa era la configuración en semiología que debiste aprender. La A, recuerda, viene de sístole atrial. Sístole atrial. ¿Ya? El seno X yo lo relaciono X con relax. Relajación atrial. ¿Ya? Relajación atrial. El V yo lo asocio con llenado. ¿Ya? Llenado, doctores. Vaciado de la aurícula, pero sobre todo es el llenado ventricular. ¿Ya? Perdón, el llenado auricular. ¿De acuerdo? V es el llenado auricular. Ahora, estos son los más importantes. ¿Ya? Los más importantes. Un momento, chicos, ¿qué pasó? A ver, chicos, un momentito. Se descargó mi lápiz.
A ver, un momento, esperemos. Ya. Entonces, doctores, ¿qué es lo que va a suceder? Todavía me olvidé que no lo había cargado. A ver hasta dónde no sé. Bien, entonces estábamos hablando de que lo voy a tener que hacer. Ya, vamos a ir explicando y lo dejo cargando rápido. ¿Ya? Entonces la A, doctores, significaba la sístole o contracción auricular. La X significaba la relajación o relax atrial. ¿Ya? Yo le pongo relax para recordarlo. Luego la V lo relaciono con el llenado atrial. ¿Ok? Bien. Y luego la Y, doctores, es el llenado, pero el llenado ventricular, ¿ya? El llenado del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué sucede en la CIA? En la CIA está llegando, doctores, sangre a la aurícula derecha además. Por lo tanto, ¿cuál es el hallazgo más característico si le está llegando mucha sangre, ¿no? ¿Cuál sería la onda, doctores, que debería afectarse, debería hacerse más grande? Esto ha sido, doctores, pregunta de examen de NAN, doctores, ¿ya? Sobre todo en clínicas. No ha sido segmento de cardio específico, sino clínica cardiovascular. Acá lo que vamos a observar, doctores, es una onda V aumentada. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? Porque la aurícula se está llenando más, ¿ya? La sístole no va a cambiar acá, la relajación tampoco, pero sí es característico una onda V prominente, porque se está llenando más. Hay un llenado adicional, ¿de acuerdo? Entonces, el hallazgo más característico en las ondas venosas es el llenado adicional, que se refleja como una onda V prominente. ¿Bien? Ok, doctores. Entonces ahí vamos a colocar ondas V prominentes. Estas obviamente son evidenciables a través de cateterismo, de un catéter venoso central, ¿no? Ondas V prominentes. Bien. Diagnóstico de CIA, doctores. La prueba gold estándar para el diagnóstico de CIA es la ecocardiografía. Ese te da el diagnóstico definitivo de CIA. Se observa de manera clara, doctores, el defecto. Ya es la mejor prueba, puedo ver el defecto. Ahora, hay preferencias. ¿Cuándo usar la ecocardiografía transesofágica? ¿Cuándo puedo usar la transtorácica? ¿Ya? La ecocardio transtorácica o la transesofágica. ¿En qué momento cuáles? Mira, la transesofágica, doctores, perdón, la transtorácica es esta. La transtorácica, doctores, me da el diagnóstico definitivo para las CIAs de qué tipo, para las ostium primum y secundum. ¿Ya? Ostium primum y secundum. La transesofágica es sobre todo para los senos venosos. Y si está asociado, como vimos en la del seno venoso superior, si hay un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial asociado, ¿ya? Bien. ¿Cuándo cateterismo, doctores? Poco, muy poco usado el cateterismo, pero recuerda que está indicado cuando hay una relación del cociente QPQS, perfusión pulmonar, perfusión sistémica, inconcluso. ¿Qué quiere decir inconcluso? Que no lo he podido determinar de manera correcta, concluyente, con ecocardio y con resonancia magnética cardíaca, que es más eficaz para sacar estos cocientes, ¿ya? Con resonancia magnética cardíaca hay que colocarlo, ¿ya? ¿De acuerdo, doctores? También está indicado, doctores, cuando el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar severa, significativa, o cuando ya hay falla diastólica del ventrículo derecho, ¿ya? Falla diastólica del ventrículo derecho. Ahí está indicado el cateterismo. En adultos, recuerda, no puede hacérsele un cateterismo a un niño ni a un adulto avanzado. A un paciente mayor de 60 años no. ¿Ya? Ok, doctores. Manejo. El manejo es sencillo, doctores. Para los manejos de las cardiopatías que vamos a ver, siempre enfócate en preguntas de manera ordenada. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que vamos a hacer ahora? ¿Ya? Primero, como estamos en una CIA que genera dilatación del ventrículo derecho, vamos a preguntarnos si hay sobrecarga del ventrículo derecho. Esa es tu primera pregunta, la más importante. ¿Ya? ¿Hay, doctores, sobrecarga del volumen en el ventrículo derecho? Si hay, mi segunda pregunta va a ser si hay hipertensión arterial pulmonar. Porque en la mayoría de cardiopatías congénitas está contraindicada las intervenciones, ¿ya? Si hay hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo yo puedo concluir que hay una hipertensión arterial pulmonar significativa? Si la resistencia vascular pulmonar es mayor o igual a 3 unidades WUP, ¿ya? Así se mide. Si hay hipertensión arterial pulmonar, podría yo decir, no, ya no puedo hacer una intervención, salvo, doctores, que tengamos este escenario, Una resistencia vascular periférica menor de 5 unidades WUP, ¿ya? O sea, es mayor de 3, pero es menor de 5 y tiene, mira, un cociente QPQS mayor de 1,5. Cuando hay un cociente mayor de 1,5 quiere decir que es un shunt muy significativo. Tiene consecuencias hemodinámicas considerables, ¿ya? Entonces, en estos shunt, doctores, sí se puede indicar el cierre. Tiene una recomendación de grado 2A, ¿ya? Ese es el escenario que hemos visto en el caso haya sobrecarga,
pero también hay hipertensión arterial pulmonar. Entonces, yo indico cierre si hay una resistencia vascular periférica menor de 5 unidades WUC y un cociente QPQS menor de 1,5. Ahora, tenemos otro escenario. En el paciente que sí tiene, doctores, sobrecarga de volumen, pero no tiene hipertensión arterial pulmonar. Esa es, doctores, una indicación de mejor evidencia, de mejor calidad para indicar el cierre del defecto, ¿ya? Pero antes, siempre hay que valorar si hay una disfunción del ventrículo izquierdo. Si no hay, listo, nivel de evidencia 1, doctores, ¿ya? Para indicar cierre. Entonces, ¿cuál es la principal indicación para cierre de la CIA en el adulto? Que tenga sobrecarga del ventrículo derecho, que no tenga hipertensión arterial pulmonar ni enfermedad del ventrículo izquierdo. Con eso yo indico cierre. ¿Perfecto? Bien, eso espero que les haya quedado claro. Ahora, si hay enfermedad del ventrículo izquierdo, se recomienda hacer una prueba con balón, ya antes de ver si se puede cerrar, ¿de acuerdo? Y se va a valorar el beneficio-riesgo, doctores, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué pasaría, Efraín, si tengo el peor de los escenarios en el cual hay congestión del ventrículo derecho, hay hipertensión, pero no tengo una resistencia vascular periférica menor de 5 unidades WUC y un cociente QPQS mayor de 1,5? Tengo que valorar si la resistencia vascular periférica cae por debajo de 5 unidades WUC tras el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar y tiene un QPQS mayor de 1,5. En ese escenario, podría yo hacer un cierre fenestrado. ¿Ya? Un cierre fenestrado. De lo contrario, no hay una justificación, no hay una razón para cerrarlo. ¿Ya? Entonces, las principales indicaciones para cerrar una CIA, doctores, es sobrecarga del volumen del ventrículo derecho sin hipertensión arterial pulmonar ni enfermedad del ventrículo izquierdo, o en el caso haya sobrecarga con hipertensión, pero tenga una resistencia vascular periférica menor a 5 unidades WUC y un cociente QS significativo, o sea, mayor de 1,5. Bien, ahora, ¿cómo vamos a cerrarlo? Se proponen el cierre quirúrgico, el cierre con dispositivo percutáneo. Hoy en día el de primera línea es este, doctores, el cierre con dispositivo percutáneo, el cierre con Amplaxer. Y vamos a aumentar para que observen cómo es. Mira, entonces mira, por vía percutánea, doctores, se alcanza entonces la aurícula. Mira, por acá está, por la vena cava inferior está llegando. ¿Ok? Y mira, se coloca este dispositivo que es el Amplaxer. ¿Ya? El Amplaxer, doctores, es como una sombrilla, ya es como una sombrilla. Lo que va a hacer, doctores, es enclamparse, fíjate. Mira, ya. Se va a enclampar acá. Y va a cerrar entonces, doctores. Un momento, que perdón. Ya, va a cerrar el defecto interatrial. El Amplaxer también previene la comunicación y previene así también, doctores, que ingresen trombos. Es por eso, nos habíamos olvidado, que mira, en el caso de que no haya sobrecarga del ventrículo derecho, ¿cuándo podría yo cerrar una CIA si no hay sobrecarga del ventrículo derecho? Cuando hay riesgo de embolia paradójica. Tengo un paciente con trombosis venosa profunda proximal, porque también hay distal. Puede ese paciente y tiene signos de alto riesgo de que va a ser embolia. Ya tiene un Wells, vamos a ver la escala de Wells, doctores. Ya el score de Wells, si tiene un Wells con alta probabilidad para embolizar, ok, doctores, entonces ahí, no, hay que cerrarlo, ¿ya? Bien, entonces ya que este dispositivo, esta sombrilla, va a impedir que los trombos pasen, doctores, a la aurícula izquierda y hagan embolia arterial. Ahora, el Amplaxer tiene contraindicaciones. Las primeras son contraindicaciones en las cuales el cierre no tiene una justificación, no va a generar un beneficio, ¿ya? Entonces, las primeras contraindicaciones son porque no van a cambiar, no van a modificar la esperanza de vida, ya no van a cambiar la evolución, el destino del paciente. Y los otros son porque no cumplen los requisitos. Y para ello, doctores, yo debo saber que para colocar un Amplaxer necesito requisitos anatómicos. ¿Cuáles son esos requisitos anatómicos que no debo olvidar? Número 1, mira, ya cargo bien, ahora sí. Número 1, doctores, el Amplaxer, doctores, necesita por lo menos que esta cosita que ves acá, que es el borde del defecto, ¿ya? Que ese borde del defecto, sea mayor o igual a 5 milímetros, ¿ya? Mayor o igual a 5 milímetros. ¿Qué más? Que ese hueco no sea muy grande, que sea ese hueco menor o igual a 38 milímetros, que son 3,8 centímetros y acá 0,5 centímetros de borde. Requisitos imprescindibles para que el Amplaxer se pueda clampar bonito. De lo contrario, se puede robar, se puede salir, ¿ya? Entonces, contraindicaciones porque no cumplen con los requisitos es que tengamos un paciente con un defecto que tenga un borde del defecto menor de 5 milímetros. No se puede anclar bien, ¿ya? O con un diámetro del defecto, un diámetro de la CIA, mayor de 38 milímetros. Son recomendaciones vigentes, ¿ya? Las otras, doctores, son porque no van a generar
cambios en la supervivencia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Tenemos el paciente con seno venoso, seno coronario. No va a cambiar la evolución. También en el paciente que ya está complicado. Uno, no va a generar evolución y puede más bien complicar y generar mayor morbimortalidad. Ahí tenemos el paciente con hipertensión arterial pulmonar. Ahí, por ejemplo, también el síndrome de Eisenmenger, que es hipertensión arterial pulmonar. Yo te los pongo por si te pregunten y digas, no me dijo Eisenmenger. Y si te dije, ¿ya? El paciente también con disfunción diastólica, ya no, ¿ya? Entonces, esas son contraindicaciones que han sido preguntas de EVA, doctores, y han sido preguntas de examen de rotación, ¿de acuerdo? Bien, ahora, después de un cierre, siempre, doctores, hay que administrar ácido acetil salicílico a una dosis, doctores, de 75 miligramos día, más una profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa. Eso lo vas a ver en Infecto, cómo es la profilaxis para la endocarditis infecciosa. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses, doctores. Por 6 meses, ¿ya? Bien, entonces, esas son las principales recomendaciones en el manejo terapéutico de la CIA en el adulto. Vamos a continuar con la siguiente.